y gracias también a Federico Zelaya, que está acá, a quien hemos invitado, Celada, a quien hemos invitado porque forma parte de una organización muy interesante de la que enseguida hablamos y describimos, que se llama Flora Tristán. ¿Se acuerda usted de Flora Tristán? ¿O nunca la escuchó nombrar? Ahora se va a interesar más porque Flora Tristán fue una revolucionaria francesa peruana que luchó por los intereses y los derechos de los trabajadores en el mundo y fue una de las primeras intelectuales en marcar un feminismo muy temprano en el mundo. Entonces, intereses de un mundo feminista, es decir, un mundo que levante la bandera de la igualdad entre varones y mujeres, que levante la bandera de los derechos de los trabajadores, no puede ser sino un excelente nombre para ponerle a esta organización. Bienvenido, bienvenido Federico. Muchas gracias, encantado de estar en La Guarida y para hablar de este tema además tan importante que es el tema de las pensiones, las jubilaciones en Bolivia, que involucra, entendemos, a todos los trabajadores del país, por supuesto a los dependientes, pero también en gran medida debería ser un tema de los independientes, ¿verdad? Y primero quisiera hablar, Jorge estaba preguntando hace unos instantes, ¿qué es Flora Tristán en Bolivia, ¿no? Tiene un carácter no gubernamental, no tiene fines de lucro y el financiamiento tiene que ver con mineros canadienses. Me ha llamado la atención y me alegra porque guarda coherencia, ¿no? con el nombre de la organización. Exacto. En realidad es el Sindicato de Trabajadores Mineros de Acero de Canadá que nos financian. No es un financiamiento muy grande, de hecho puedo decir... Ni el único, seguro, ¿no? Es el único, es el único que tiene. Tocamos otras puertas, sí, te comento, y nadie nos abrió. No les interesa el tema laboral de los trabajadores a muchas entidades financieras y bueno, están con temas de violencia que por supuesto respetamos, pero que cierran el paso a este tipo de inquietudes. En cambio, los trabajadores de acero fueron los únicos que dieron cobertura, por eso es que es un financiamiento bastante restringido, somos un equipo muy pequeño, pero valioso en términos de lo que representa, de lo que es, porque bueno, fue fundado por un amigo que era Gustavo Rodríguez, falleció hace bueno, un poco más de un año con cáncer y me hice cargo de esta tarea. Yo soy consultor de varios años. ¿No es Gustavo Rodríguez Sost? No, él es Gustavo Rodríguez Cáceres. Cáceres, que sí, es un homónimo del que mencionas. Pero una persona muy dedicada a estos temas y yo no entendía mucho lo de Flora Tristán, les confieso, pero en la medida que me fui involucrando y me pidió que me haga cargo, pues me encantó el proyecto, creo que es algo muy importante, muy necesario. Yo era del grupo mayoritario de los trabajadores que creen que la jubilación hay que pensarla a los 58, 60 años, y ese es un error terrible que sufrimos en Bolivia y que, bueno, hay que superar, ¿no? Entonces, la experiencia propia, pero también los estudios que hemos hecho nos indican que tenemos que trabajar mucho en seguridad social desde el principio de nuestra vida laboral activa. Jorge, este es un tema, me dirijo a Jorge porque Jorge es argentino y me parece que en Argentina esto está estructurado de una manera más ordenada, porque acá hay un debate en torno a nuestros derechos de pensiones, ¿no? Derechos en los que pensamos no cuando somos jóvenes, pensamos cuando ya la vemos cerca y a veces esto puede ser un drama para mucha gente. Entiendo que en Argentina se accede de manera más universal, ¿no? Acá no sé si estás de acuerdo. Más que universal, es más automática, ¿no? Es un derecho inalienable el tema de la jubilación o la pensión. Entonces, pero coincido acá con Federico, la gente, no es un tema de Bolivia, es un tema humano. La gente empieza a pensar en la jubilación cuando tiene 60 años y hay que pensar cuando uno tiene 30. Jorge, entonces, en Argentina, por ejemplo, ¿el derecho de recibir una pensión es universal? Sí, sí. Toda persona que haya trabajado tiene el derecho a recibir una pensión. Cuando una persona fallece, la viuda o el viudo tiene el derecho a cobrarlo. Y aquellas personas que son verdaderamente desposeídas, que nunca aportaron
que no tienen medios tienen derecho a la pensión graciable, que es otro tipo de pensión que da el gobierno cuando vos no tenés nada. Sos una persona, digamos, de calle, pero tenés derecho a la pensión. Eso sí se cobra. Sí. Y bueno, sí funciona. Y es del Estado. Antes era privada y ahora es del Estado. Federico Zelada, que es economista, investigador, observa todo esto. ¿Cuál es la situación en dos líneas y por qué les inquieta a ustedes y por qué un proyecto de ley? Bien, resulta que hemos estado estudiando más de 2 años este tema y el problema es que las pensiones se quedan en el tiempo, no son actualizadas continuamente. Mira, el artículo 19 de la ley 065 establece que cada 5 años, la palabra dice, podrá el gobierno condicional. Condicional. La última modificación se da después de 7 años. Qué locura. En Argentina, vuelvo a la comparación con Argentina, Jorge, alguna vez tú comentaste que esta actualización se da de manera automática. Mensual. Mensual. Genial. O sea, Sí, y nosotros cada 5 años... Con precisión, no es un aumento extraordinario, pero por ejemplo, septiembre yo cobré 600.000 pesos y octubre cobré 611.000 limonedas. Claro, o sea, y ahora en noviembre serán 625, claro. Una cosa. Sí, hay es un una cosa que va, hay una actualización, ¿no? Hay una actualización que va de la mano de la inflación, generalmente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa acá? El tema es ese, entonces la última actualización se dio el 2024, octubre del 24. La última. La última. Tendríamos que esperar hasta octubre del 29 para la siguiente actualización. Es una locura. Claro. Toda vez que justo en este periodo la inflación ha sido dramática. Claro. Y estamos hablando de rentas que a los 10 años de aporte, que es lo mínimo, es 720 bolivianos al mes. Es decir, no sirve para nada, no cubre... ¿Cuántos son en dólares? 720. Bueno, al cambio oficial serían $100, pero al paralelo, que es el que ahora, estamos hablando de unos $70, $80 mes. Claro. Es una locura. Jorge, yo le preguntaba si todos tenían acceso en Argentina. ¿Por qué? Porque en Bolivia esto tiene que ver con trabajos formales y aportes formales. Pero eso no retrata la realidad boliviana, ¿no? Claro, resulta que la ley 065 establece que una persona independiente también puede aportar, pero en realidad en el cuadro es apenas entre el 10 y el 11% de los aportantes. Y estaríamos hablando de que 90-89% son dependientes, que por obligación, por ley, nos obligan a aportar. Entonces, fíjate que eso ya es dramático porque estamos hablando de que formal hay un mercado de más o menos 15% del país, del mercado laboral efectivo. El resto es económicamente activa, pero alguna vez aporta, otras veces no, y hay ese enorme grupo de denominados. Pero sí se puede jubilar también. Por supuesto, si tiene por lo menos 10 años de aporte. Entonces, que completar los aportes. Claro, que en términos estadísticos se ha visto que toma a un informal para llegar a los 10 años efectivos necesita o ha requerido 22 años de aporte, ¿no? Entonces no es lo mismo que un dependiente que mes a mes le cobran, le van haciendo su cotización mensual, ¿no? Es decir, acá en un país donde la economía informal es tan grande, ya estamos hablando de un universo en el que un pedazo grande no accede a la jubilación. Y hoy vamos a hablar de ese otro más pequeño que sí accede cuando cumple con estas condiciones, cuando ha trabajado, cuando su empresa ha aportado, ¿no es cierto? Así es, el punto es ese, de que este grupo en realidad ojalá fuera por democracia decir quiénes quieren ser adultos mayores y votaríamos. Claro, no es un tema así, todos vamos a llegar, pero el problema es que la mayoría va a llegar sin jubilación y un grupo menor va a llegar con jubilación. Paso entonces al tema de los dependientes. Sí. Estamos hablando de que, como te dije, son 720 bolivianos al mes en el mínimo y en el máximo son 1.800 bolivianos después de 35 años de aportes. Entonces, 1.800 bolivianos es menos que el mínimo nacional, que es 2.750.
Ese es, después de 35 años de aporte, el básico. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Arce Catacora dijo, no se preocupen, el límite máximo va a ser 5.200 bolivianos. Entonces todo el mundo, porque yo trabajo mucho con los jubilados, estoy en reuniones, me dicen, ay, pero si nos van a subir, incluso hicieron movilizaciones, se enfrentaron a los médicos porque ya los docentes universitarios, yo soy docente también, porque ahí había una regla que había que si se cumple 65 años ir al Instituto de Seguridad Ocupacional y una serie de cosas para ver si siguen o no trabajando. Se superó ese enfrentamiento, se dio la ley número 1582, es la última que está en vigencia de estas reformas, ni 10% accedieron a incrementos de ese tipo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso está ligado a un referente salarial. Muchos de los jubilados se han jubilado el 2008, 15, 12, 14 y sus referentes eran 3.000, 5.000, 6.000 bolivianos. Para lograr ese monto que planteaba el gobierno se requería un promedio de los últimos 5 años de 7.421. O sea que eso no tenía nadie. Y a un grupo se le sumó 8 bolivianos, 10, 15, 18 bolivianos, es decir, fue desastroso porque todos sabemos que los incrementos de precios han sido dramáticos en este último periodo. Como hemos ido trabajando, entonces lo que queremos es restituir lo mejor y lo posible de los 3 proyectos que tiene el país. ¿Cuáles son esos 3 proyectos? El Código de la Seguridad Social, que desde 1956 hasta 1996, 40 años, estuvo plenamente vigente y hasta el presente está dando mejores rentas, hasta el presente, que las que da el sistema de capitalización individual. ¿Cómo se llamó ese régimen? Se llama de reparto. Ese régimen de reparto es que entra un flujo de dinero en efectivo y se distribuye en la generación jubilada a cambio de que las nuevas generaciones van a aportar para las que se vayan jubilando. Antes era... Esto rige en muchos países, ¿no? Por supuesto está vigente y es conveniente porque en realidad no pasa por una especie de caja oscura que son los bancos, porque en el banco te dicen, ya, yo te acepto, por ejemplo, ahora alrededor de 850 millones de bolivianos al mes entra en líquido, cada uno descuenta. Eso entra y el banco te dice, yo te acepto, pero como tengo que cumplir seguridad, que no haya mucho riesgo, mi tasa de rentabilidad, la tasa con la que nos pagan esto, ha caído al 2%. Ahora está en 4.20, 4.40. Anual. Al principio, cuando la capitalización... Pero aparte de otra cosa, Federico, ese 2% anual, que es bajísimo... Está por debajo de la inflación. Está por debajo de la inflación y está por debajo de la suba del dólar. Correcto. Entonces, cuando la Seguridad Social, no sé quién es que pone todo ese monto, lo va a retirar, tu capacidad tiene menos para pagar, prácticamente. O sea, casi no te conviene capitalizarlo en el banco. ¿O no te conviene directamente? No te conviene capitalizarlo en el banco porque en realidad te pagan intereses muy pequeños y muchos de nosotros, bueno, yo llevo un poco más de 20 años de aporte al sistema, necesito ese dinero, reúno 100.000, 200.000 bolivianos y lo saco por la otra puerta del banco, pero no al 2% ni al 4%. Estamos sacando ese dinero que necesito para el departamento, el anticrético, la casa, el vehículo, etc. Al 14, 18, 20 y tantos por ciento. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿No? El problema es que los gobiernos anteriores, al principio esto era en dólares, UFBs, era con mantenimiento de valor y otras divisas. Todo lo han bolivianizado y lo han vuelto boliviano corriente. Entonces, no digo todo, pero más del 97% está en boliviano corriente, entonces es la mayoría. Y ese dinero, si bien figura como 28.000 millones de dólares, ahora en realidad es bolivianos corrientes. Cambian el tipo de cambio y eso ya va a dejar de ser 28.000, se va a caer a 20.000, 18.000. Todo un periodo larguísimo de aportes históricos de los trabajadores se viene abajo. Ahora, perdón, evidentemente acá hay un negocio extraordinario para los bancos. Tomo el dinero... ¡Qué raro! El banco JB, tomo el dinero de las jubilaciones, que son 850 millones de bolivianos, ¿no? En un año. Pago el 2% de interés por esos 850 millones, pero a su vez lo presto
para otras 1000 cosas, a cualquier cliente, claro, al 14, al 16, no sé qué más. Entonces, si no lo ponemos en el banco no, ¿a dónde lo ponemos? Vas a directo al reparto. Esa liquidez que en vez de irse a las cuentas bancarias, a las entidades bancarias, debería ir a los trabajadores directamente, eso se llama reparto, cosa que los jubilados tienen un monto mayor. En realidad reciben un monto mayor y los que vienen con nuevos montos, vienen nuevos flujos y la renta mejor. Aquí, perdón Federico, creo que funciona en un país como Bolivia con una enorme población joven, pero miremos lo que pasa en Alemania, por ejemplo, donde hay una población que es una población mayoritariamente de la tercera edad o en un gran porcentaje, y jóvenes que hay menos jóvenes que no logran solventar esto, ¿no? Sí, y ahora hay un fenómeno nuevo que Federico lo debe conocer, que son jubilados con hijos jubilados. Sí, sabía. Existe. ¿Por qué? Claro. Porque hay una gran cantidad de gente que tiene 95 años o 100 años y tiene hijos que tienen 62, 65 y ya les corresponde la jubilación. Y aparte lo que está pasando, no solamente en Bolivia, en Alemania que no saben cómo hacer, se están devanando los sesos para ver qué sistema les puede permitir pagar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque vos sabés que para que haya un jubilado que cobre, tiene que haber por lo menos, no sé si son 3 o 5 personas que trabajen formalmente y aporten para pagar la jubilación de ese jubilado. ¿Y qué pasa? Estamos llegando a un nivel, en Argentina, por ejemplo, llegó a un nivel de un jubilado por 1.6. O sea, un activo .6 está financiando a un jubilado. Se rompe el sistema, y en Alemania ya se rompió el sistema. Pero en el caso boliviano, ¿sí funcionaría, Federico? Perfectamente, porque tenemos un bono demográfico, es decir, nosotros somos un país todavía en ascenso. Muy joven. Claro, y estamos con bastantes hijos todavía, en promedio. Entonces, el proyecto que hemos elaborado no es para el infinito, pero estamos haciendo una proyección de 30 años, que es muy razonable. Miren, no es perfecto, ¿no? El de reparto oficial duró 40 años, lo cortaron por la política de capitalización, no tanto porque no funcionaba. Claro, ahí estuvo Dante Escobar, otras personalidades, personajes oscuros. Pero, ¿cuánto tiempo duró el proyecto de Goni, la ley 1732? Apenas 13 años, de 1997 al 2010. Nadie quería jubilarse porque del 100% que ganabas te pagaban 15, 18% en rentas de jubilación. Por tanto, ese sistema fracasó absolutamente, aunque Goni decía que si te ahorras más, tu jubilación va a ser mayor. No fue tal, ni con sueldos altísimos las jubilaciones eran respetables. Entonces viene la 0.65 desde el 2010. Además tiene un tope. Sí. Vos podés ganar $1 millón por mes, pero también tenés un tope cuando te vas a jubilar. Claro. No es que vas a cobrar en función de eso. ¿Y esta última etapa? Claro. Esta última etapa lo que hace el gobierno es incorporar. Antes con Goni nos jubilábamos únicamente con lo que nosotros aportábamos, digamos, como trabajadores. Esta nueva etapa, la 0.65, incorpora el aporte del empleador, que eso es importante, y hace las dos franjas que les he comentado, la de franja inferior, que es de ahora 720 a 1.800, y la franja superior, que va más o menos desde 2.000 hasta 5.200. Estas franjas... ¿Quién la cobra esa, la mayor? Depende del tiempo de aporte, que deberían ser 20, 25, 30, 35 años, y del referente salarial, lo que les comenté, que los sueldos altos llegan a esos niveles, los sueldos bajos no llegan a esos niveles. Bueno, hay algo de equidad y justicia en eso, no estoy debatiendo tanto el tema, pero los dos límites deben subirse, ¿no? Hemos hecho estudios sobre eso y es importante volver al sistema de reparto, no 10-1 ni 5-1. Aquí en Bolivia, para que sea sostenible, estamos haciendo 3 trabajadores activos por 1 pasivo. No es el número que estamos entre 4 y 5 trabajadores por cada activo o por cada pasivo. Aquí hay el volumen para hacer, pero para resguardar el sistema estamos haciendo 3 trabajadores por 1 pasivo. Bueno, Federico, hoy hay lo que hay y ustedes tienen un proyecto de ley. ¿Les darán bola? Esta es la pregunta, porque el gobierno actual que ganó las elecciones ganó mucho diciendo temas de los jubilados, renta, dignidad, etcétera, y se habló del tema.
Entonces, lo que tenemos nosotros es un proyecto económicamente y financieramente correcto en el marco de la matemática actuarial, etcétera. Hemos trabajado muchísimo en esos temas y que rescata las demandas de muchos sectores, no solo exclusivamente de los jubilados, sino también de los activos. Yo he estado visitando las centrales obreras, hemos estado trabajando desde el año pasado con la Federación de Mineros, estamos con proximidad del nuevo directorio de la Central Obrera. Entonces, tenemos estas capacidades y esta explicación. No estamos pidiendo incrementar impuestos ni nada de aquello, pero sí necesitamos utilizar bien lo que tenemos. Sí, matemática, dijiste matemática. Matemática actuarial. ¿Actuarial? ¿Qué es la matemática actuarial? Esto te permite tener valores futuros en tiempo presente. Entonces, claro, se hacen relaciones. Te permite calcular si va a ser sostenible o no un proyecto. Tengo una pregunta clave. En este momento, ¿los trabajadores activos que hay en Bolivia pueden sostener a la clase pasiva? Claro que sí. Tenemos ¿Hay un suficiente número? Tenemos 244.000 jubilados frente a, bueno, el global son 2,7 millones de aportantes, pero de los cuales efectivos son alrededor de 900 a 1 millón de trabajadores. Entonces, esa relación 3:1 nos da perfectamente, que es la que yo estoy trabajando y que es la que nos puede dar. ¿Qué es lo que tenemos para el futuro? La juventud no está decayendo, o sea, hay una reducción obviamente de ese grupo, pero no es como Japón, Corea o qué sé yo, Alemania. Estamos con una curva, entonces la proyección debe ser para 30 años. Y dos, necesitamos, tenemos un bloque enormísimo de trabajadores que no cotizan, los denominados independientes informales, que son como gente que nace recién. Si le pones 720, te dice, pero si le pones, por ejemplo, lo que estamos poniendo como mínimo, 2.063, que es el 75% del mínimo nacional, la gente se anima. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, un zapatero que trabaja en la esquina. Sí, y que le dices, aportas 400 bolivianos 10 años y te voy a pagar después de los 58 para adelante 2.063. Entonces sí se anima el trabajador en función de que viene el reparto y todo esto. Hemos hecho el estudio, como te digo, matemático actuarial y financiero para determinar estos volúmenes, y es posible si lo hacemos vía reparto, pero este monto gigantesco que hemos reunido son 28.000 millones de dólares. Eso es fácil de decir, pero en términos monetarios es como una casa grande, pero con 6 pisos, todas llenas de $100. Ese es el dinero, es una cantidad enorme que se ha reunido y que está creciendo mes a mes, ¿no? Entonces, ¿dónde está reunido ese dinero? En la banca privada, incluido el Banco Fácil, que otro momento se hablará. Toda la banca es dependiente de los trabajadores, toda la banca, y el Estado son los principales deudores. El Estado, cada vez que necesitaba plata, por eso la deuda interna es mucho más grande que la deuda externa. Sacan de ahí. Muchos periodistas y analistas han dicho que ya no hay la plata de nuestra jubilación, se han farreado nuestra jubilación. ¿Qué es cierto en esto? No, eso no sería el correcto. Se han hecho boletas de inversión. Pero sí se dijo, ¿no? Sí, se ha dicho, y es un discurso que probablemente el actual gobierno también lo use. Pero no es correcto, porque esto se hacen convenios, entidades, etc. Claro, el Banco Fácil muestra dos cosas: que las entidades privadas no son tan sanas como mucha gente piensa, porque en el periodo de las AFP se prestó al fácil, en las AFPs, no con la gestora, y ese dinero todavía está en proceso. Entonces son 1.200 millones de dólares que se le prestó de la gestora. Pero que no se va a perder necesariamente. Que no se va a perder porque el Estado es garante. Ahí tienen a la ASFI, que tenía que cumplir roles específicos para saber si esa entidad iba a quebrar, cómo le vas a prestar dinero. Es la ASFI, pero también es la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿no? Que control y fiscalización de pensiones y seguros, que debería cumplir roles. Entonces, ahí tenemos un marco jurídico y una responsabilidad del Estado con los trabajadores. Todos estos discursos, bueno, muestran dos cosas. Primero, que todos nosotros aportamos, pero que nunca conocemos de cómo se está manejando esto. Es una de las pocas entidades que no tiene control social. Y dos, que su directorio no lo eligen los que aportamos, lo elige el gobierno de turno, que no nos parece correcto. ¿A qué te refieres? ¿A la gestora? A la gestora. Ahora, me hace ruido esa cifra de 28.000 millones de dólares, o de bolivianos. De dólares. ¿Y eso está depositado?
está depositado por años, 10, 20, 30 años o más, en las entidades financieras y en el Estado. El Banco Central, el Tesoro General de la Nación, emiten bonos, digamos, de 10 millones, dejan el documento donde dice 10 millones y sacan el dinero de los trabajadores. Entonces, esos son los depósitos. Pero Bolivia se puede prestar plata a sí mismo, con semejante plata. Aquí no tiene que ir al Fondo Monetario. Nuestros productores que son muy jovencitas nos hacen así, sí, que hay que pero cortar. esto es importantísimo. Flora Tristán hace asesoría. Si yo tengo un problema con la jubilación, ¿puedo ir a la ¿verdad? organización? Claro que sí. ¿Me asesoran? Nosotros encantados de asesorar. Estamos en la página Flora Tristán, ahí en las páginas web, en las páginas de Facebook y de Internet, de YouTube. Pero además tenemos Jubiplan, un sistema donde si nosotros, cualquier persona ingresa con sus datos. Jubiplan. Jubiplan. De jubilación, Jubiplan. Es una calculadora de pensiones y ahí puedes verificar cuánto realmente puede ser tu pensión, porque hasta ahora uno tiene dudas enormes de cómo es totalmente. esto. No, y Jubiplan además son unas fórmulas muy complicadas. Yo empecé a averiguar y es muy difícil de comprender. Muy difícil de comprender. Gratuito, por entonces, sí. ¿Algún teléfono tal vez, Federico? El mío puede ser 670-26-866. Ese es mi teléfono y como les digo, Jubiplan y Flora Tristán está encantado de atender sus preocupaciones. Una vez más el teléfono, 670-26-866. A mí me falta una segunda clase. Sí, a mí también. Encantado. Entonces, hagamos una segunda parte, ¿no? Claro que sí, repechaje. Vamos a hacer, ¿no? Lo hacemos, Federico, en serio. Un gusto, pues, Jorge, y para estar con ustedes. Para explicar Para mejor. explicitar mejor. Sí, bueno, esta ha sido la primera parte entonces de una preocupación, debería ser preocupación de jóvenes y no jóvenes. Decía, las jovencitas nos hacen así porque todavía no están pensando en la jubilación. No piensan en la jubilación. Hay que pensar, la edad que uno tenga. Ya, bueno, vamos a la pausa.